Empezó hace un par de días, con fiebre. Era mi último día libre antes de tener que volver al trabajo en una firma financiera, y me la pasé casi todo el día echado, solo saliendo de la casa para comprar algunas cosas para no tener que hacerlo después de un día agotador de vuelta. Cuando estaba en la sección de la charcutería, agarrando un poco de queso para unos tacos que planeaba hacer, un tipo se me acercó. Parecía sucio, con una chamarra cargo enorme y unos jeans todos rotos. Tenía el pelo enredado y grasoso, pero mientras caminaba, no podía explicarlo del todo, pero su forma de andar no le pegaba para nada. Caminaba erguido y derecho, con confianza y una sonrisa amplia y con todos los dientes. «Hola, señor, ¿me regala un momento de su tiempo?», preguntó, fresco y claro, mientras extendía una mano cubierta con un guante sin dedos que parecía que no lo habían lavado en décadas. Solo queriendo que se fuera, le di la mano y se la sacudí, el sudor frío que empapaba su piel expuesta se filtraba en mi propia palma seca. «Oye, gracias, pero no me interesa lo que estés vendiendo. Y no tengo cambio». El tipo asintió cortésmente, todavía sonriendo. «Está bien, señor, que tenga un buen día». Se fue caminando lentamente, y vi cómo se acercaba a otros en el pasillo, extendiendo la mano pero sin que nadie lo tomara, excepto yo. Saqué un poco de Germex y me lo froté en las manos, esperando que no fuera un pervertido tratando de contagiar una enfermedad o el olor a pito recién frotado. El resto del día fue normal, un poco de gaming, manteniéndome en contacto con un par de amigos, pero cuando se acercaba la noche, me empezó a doler la cabeza. Al principio, pensé que tal vez eran alergias, o que no había tomado suficiente agua. Pero para cuando se puso el sol, mi cabeza estaba gritando, como si me estuvieran clavando un clavo lenta y profundamente en el cerebro. Ni el Tylenol ni el ibuprofeno podían ni siquiera amortiguarlo. Pero cada vez que me checaba la temperatura, seguía marcando unos agradables 78 grados. Decidí tratar de dormir y si en la mañana seguía mal, llamaría al trabajo y iría a una clínica sin cita previa. Después de una hora dando vueltas y vueltas, apagando el aire acondicionado para evitar que el ruido me hiciera doler la cabeza aún más, finalmente logré desmayarme, solo para despertarme a las 3:30 de la madrugada, con la cabeza todavía gritando a todo pulmón. Le mandé un mensaje a mi jefe, a quien gracias a Dios le caía bien, que no iba a poder ir a la oficina hoy. Sorprendentemente, volver a dormir fue mucho más fácil que conciliar el sueño, y dormí de maravilla. Mis ojos se abrieron a una escena similar fuera de la ventana de mi habitación a la que me había despertado, una ciudad oscura por la noche, luces fluorescentes haciendo un día artificial. Bostecé, sintiéndome cansado. Estirándome, mi cuerpo se sentía mucho más agotado de lo que mi sueño debería haberme dejado, me dolían los hombros por el esfuerzo anterior. Revisé mi teléfono, 8:55 de la tarde, mierda, dormí todo el día. Pensé, agradecido de que al menos no me doliera la cabeza. Gimiendo al darme cuenta de que no tenía sentido volver a dormir, me levanté y caminé hacia la cocina, frotándome los ojos mientras se adaptaban a las luces. No recordaba que estuviera tan brillante cuando me quedé dormido. Entrando en la cocina, también con las luces encendidas, noté que mi cartera estaba en un lugar diferente al que recordaba. Normalmente la dejo en la mesa de la cocina para poder agarrarla cuando salgo, pero esta vez, estaba en la encimera donde normalmente la dejo después de llegar a casa. Raro, pero no anormal. Tal vez la puse ahí y se me olvidó, pensé. Cada seguridad hacía menos y menos para asegurar mi corazón latiendo, detectando una extrañeza oculta en la noche. Luego, vi mi cuarto de lavado, la secadora retumbando mientras exprimía todo el líquido de mi ropa. Solo había un problema, ni siquiera había puesto nada en la lavadora, y mucho menos en la secadora. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando notar cosas raras en mi casa. Instintivamente, revisé mi techo, la paranoia me decía que ahora había cámaras en mi casa. Solo me sentí un poco aliviado al descubrir que no había nadie espiándome, pero la sensación persistió. Traté de inventar una excusa para la secadora mientras me tambaleaba hacia la cocina, empezando a dolerme la cabeza de nuevo. Abrir el refrigerador solo desató un poco más mi realidad, ya que vi una hamburguesa, todavía en su envoltorio de papel de comida rápida. Ahora, sé que eso no estaba ahí antes. Pensé, alguien habrá venido y me habrá lavado la ropa y me habrá dado una hamburguesa. O tal vez Chelsea. Pero no deberían tener llaves. Mi pensamiento se desvaneció cuando escuché un din de mi habitación.
Volviendo a entrar, encontré mi teléfono en un pantalón de trabajo, tirado a un lado de la cama opuesto a la que dormía. Sacándolo, una sensación de pavor se deslizó lentamente por mis piernas para llenar mi estómago mientras leía un mensaje de texto que acababa de recibir de Jiji del trabajo. Gracias por la ayuda de hoy. Raro. Revisé el chat más a fondo y vi un mensaje de texto de las 12:36 del mediodía. Oye, ¿sabes algo sobre este nuevo aviso? Leí, y aparentemente, respondí. El hoyo en mi estómago creció hasta convertirse en un abismo inmenso, casi haciéndome sentir náuseas al ver un mensaje de texto, aparentemente, enviado por mí. Sí, voy a ir y te lo hago saber. Demasiado para explicar por mensajes de texto. ¿Qué carajos? Pensé. No había ido a ningún lado en todo el día. Una voz creciente y molesta comenzó a cantar en mi mente, como una escritura susurrada, algo está mal, algo está mal. Los ángulos de mi departamento se sentían mal, como si mi casa hubiera sido silenciosamente y de repente convertida en la de otra persona. El crujido del piso bajo mis pies, el zumbido de un aire acondicionado que emitía una energía nerviosa en el aire. La voz nerviosa en mi mente traqueteando como una serpiente nerviosa, armas. Los cuchillos. Consigue los cuchillos. Corrí a la cocina como un loco, revolviéndome mientras buscaba en la encimera y los cajones. El estante de cuchillos estaba vacío, y aparentemente, cada objeto afilado en mi departamento había desaparecido. Mi destornillador, palillos de dientes, pinzas y cualquier cosa que pudiera ser afilada o estar afilada habían desaparecido. Me di la vuelta, el silencio del departamento, la sensación de que alguien más había estado viviendo aquí hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Nunca pensé que podría tener claustrofobia, pero en ese momento, las paredes estaban asfixiantes y eran impenetrables. Me escabullí de vuelta a la habitación, enviando nerviosamente miradas a cada rincón para tratar de descubrir algún atacante invisible, cada paso crujiendo y haciéndome hacer una mueca. Agarré lo más parecido a un arma que tenía, la barra de metal de mi perchero, y fui habitación por habitación, asegurándome de que estaba completamente solo en mi casa. Esto, en lugar de aliviar mis nervios, solo se sumó a la sensación de irrealidad que se estaba apoderando de mi mente, deslizándose como una serpiente en una madriguera. Si realmente hubiera estado solo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo yo mientras dormía? No había forma de que estuviera tan enfermo que pasara el día, y luego me desplomara en casa después de agarrar comida rápida y poner mi ropa a lavar y de alguna manera me olvidara por completo de ello. Mirándome con horror, incluso me había cambiado de ropa, solo notando ahora la camisa blanca abotonada que normalmente uso para la oficina, en lugar de la camiseta lisa con la que me había quedado dormido. Extendí la mano para abrir el teléfono, tratando de poner mi código de acceso cuando el pánico genuino comenzó a subir por mi garganta. Necesitaba que alguien, cualquiera, confirmara lo que pasó, para asegurarme de que no me había olvidado de todo un día. Mis dedos se movieron instintivamente, y... Código de acceso incorrecto. ¿Qué? Dije en voz alta, un poco sorprendido por la ronquera de mi propia voz. Había estado hablando mucho. En mi sueño. Y cambié mi código de acceso. Eso era imposible, rotundamente imposible. Intenté de nuevo. Código de acceso incorrecto. Mis dedos golpearon la pantalla con una furia que amenazaba con romperla. Código de acceso incorrecto. Empecé a caminar de un lado a otro. Código de acceso incorrecto. iPhone no disponible. Inténtalo de nuevo en 10 minutos. De ninguna manera, murmuré para mis adentros mientras caminaba hacia la puerta principal, agarrando mis llaves mientras me llenaba una extraña y desesperada necesidad de hablar con alguien, con cualquiera. Mi mano apenas rozó la perilla cuando mi mano comenzó a gritar de agonía. Era una mezcla de alfileres al rojo vivo y agujas que apuñalaban cada nervio, y una segunda sensación impactante, que viajaba por mi brazo y me paralizaba, como si una medusa se hubiera envuelto a mi alrededor. Grité, la sensación de ardor hizo que mi visión se volviera blanca momentáneamente. Mi buen brazo sostenía mi apéndice flácido, mientras continuaba enviando oleadas de dolor por mi cuerpo. Mi estómago gruñó cuando las náuseas comenzaron a burbujear en respuesta a la sensación enfermiza de entumecimiento y agonía. Lo sacudí, soltando una risita negra mientras se balanceaba de un lado a otro. Mis venas se hincharon en mi brazo, como si algo dentro de él hubiera crecido.
Me di la vuelta y fui a la ventana, pero cuando mi mano se acercó a la cortina, me detuve a centímetros de tocar la tela. Ya, las puntas de mis dedos hormigueaban con un ligero calor, como si el exterior estuviera protegido por alguna barrera eléctrica. Retrocedí, sintiéndome como un animal dentro de una jaula. Tropecé hacia atrás y aterricé en el sofá, concentrándome y respirando profundamente. Lenta, dolorosamente lenta, mi brazo volvió a mi control cuando primero pude apretar dedos individuales, luego formar un puño, y finalmente rodar mi hombro. Cada movimiento está luchando para hacer que mis músculos obedezcan cada orden mental. No puedo contactar a nadie, no puedo salir. Murmuró la voz nerviosa, consolidando mi encierro. Grité, rogando a alguien, a cualquiera, que respondiera y pidiera ayuda, pero mi garganta se rindió antes de obtener alguna respuesta. Caminé de un lado a otro por mi departamento durante el resto de la noche, incapaz de comer o volver a dormir. No pude encontrar una sola explicación racional para nada. Estaba maldito por no dar a los sin techo. Me moví como un animal de laboratorio asustado, mi propio departamento se convirtió en un laberinto inexplicable. Busqué grietas en las paredes, traté de quitar mi aire acondicionado de la pared, mordisqueé mis barras hasta que el sol finalmente comenzó a salir. Cuando vi el amanecer finalmente comenzar a romper el agarre de la noche en el exterior, sentí una sensación de hormigueo que se extendía desde mis nervios hacia mis músculos y mi piel. Era repugnante, como una inyección de cansancio líquido en todo el cuerpo. Cuando mi cuerpo comenzó a caer bajo su propio peso, tropecé y me desplomé en el sofá, luchando por mantenerme despierto. Luché contra la fuerza solo por un minuto, mis espasmos y empujones para mantener el control. Mientras me debatía, vi mis brazos, con las venas abultadas, la piel rosada apenas revelando un tubo azul debajo. Luego, vi algo temblar dentro de él, apenas perceptible, un tubo negro delgado con pequeñas ramificaciones, como una raíz. Hacía cosquillas mientras movía sus horribles falanges por mi vena, sintiendo, probando, saboreando. Tan pronto como lo noté, se deslizó de nuevo en mi vena como una serpiente en su guarida con una sensación similar a que me sacaran sangre. Mi pánico ante esto no hizo nada para evitar que mi mente se sumergiera en la nada. No soñé, mis siguientes momentos de conciencia fueron empujándome hacia arriba y agarrando mi teléfono, mi cuerpo todavía en su patrón natural. 8:55 de la tarde. Desplacé hacia arriba, un pozo de pavor creciendo en mi corazón al ver un mensaje de texto, esta vez de un número sin nombre. Espero que hayas regresado bien. Me lo pasé genial, emoticono cara sonriente. Mi cabeza se volvió hacia un nuevo objeto en mi mesita de noche, un jarrón lleno de flores. Entumecido, entré en la cocina para agarrar una cerveza, y noté que la hamburguesa se había ido. Imaginé que, yo, debía habérmela comido hasta que vi huellas de botas embarradas que venían de mi ventana y forjando un camino hacia mi refrigerador. Parecía que fui a trabajar ayer, luego fui a una cita. Y no tengo ni un solo recuerdo de eso. Y alguien irrumpió en mi casa y se comió mi comida. Revisé mis brazos, aliviado de ya no ver gusanos o cables o cualquier otra cosa que definitivamente estaba dentro de mí. La mera idea me hizo temblar, la sensación antinatural e invisible de infección que anidaba dentro de mí. Mi mente se desvió a la clase de biología y al anquilostoma, haciendo que las mantis religiosas se adentraran en el agua para proliferar, dejando atrás una cáscara de criatura. Mi estómago se retorció como si estuviera lleno de cuerdas vivas, prácticamente podía sentirlos retorciéndose en mis intestinos. Infestado. Podrido. Pasé el resto de la noche escribiendo esto. Gracias a Dios tenía un borrador abierto antes de irme a dormir. Mis dedos no sienten que se estén cayendo mientras escribo esto, pero he pasado toda esta noche escribiendo todo esto. Los dolores de cabeza van y vienen, mi cuerpo se contrae, y a veces no puedo decir si son mis nervios o algo en ellos. Más de una vez, encontré mi brazo agarrando una taza o un papel sin mi orden. Solo espero que nos despertemos mañana.